Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos desde las cabinas de Ministerio Pan de Vida con un nuevo programa que se llama Vida Saludable. El día de hoy traemos un mensaje que el Señor puso en nuestros corazones para compartir con ustedes, hermanos, desde las cabinas de Ministerios Pan de Vida. Un programa que creo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, hermanos, y se llama La salida de Egipto e Israel, las maravillas. La salida de Egipto del pueblo de Israel, cómo el Señor utilizó esas maravillas y cómo el Señor sigue haciendo esas maravillas para el pueblo que les cree. Bienvenidos, hermanos, para todos aquellos que nos están viendo a través de la radio, que nos están escuchando a través de la radio, las diferentes cadenas de radio que nos estamos transmitiendo, o para aquellos que nos están viendo a través del internet, a través de nuestra página www.ministeriosPanDeVida.org. www.ministeriosPanDeVida.org. Yo les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Giovanni Aparicio, su hermano en Cristo. Espero que tengan un día bien bendecido, que Dios los bendiga en todo lo que estén haciendo, los bendiga en su trabajo, los bendiga en su familia, los bendiga en absolutamente todas las cosas que estén haciendo, porque sabemos que todo lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para el Señor en nuestro corazón. Entonces, hermanos, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a pasar a ver un video ahorita. Este video es de Dani Berríos, ¿verdad? Y este video, como siempre, es un video muy bueno. Se llama El Himno de Victoria. Les doy gracias por sintonizarnos el día de hoy y bienvenidos a su programa Vida Saludable, hermanos. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el
te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Así es, hermanos, el himno de victoria para el Dios Todopoderoso, Dios de Israel, que nos sigue protegiendo y sigue protegiendo a su pueblo, así como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente, ya que nuestro Dios Todopoderoso nunca cambia. Él siempre va a cumplir sus promesas y todo lo que le dijo a su pueblo de Israel, también esas promesas vienen siendo para toda la gente que le creemos, que creemos en su palabra. Vamos a hablar acerca de el libro de Éxodo. Vamos a llegar al libro de Éxodo y vamos a hablar acerca de las 10 maravillas que hizo el Señor Dios Todopoderoso Jehová para liberar a su pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel llegó a ese país de Egipto, que en ese entonces era un lugar muy próspero, a la tierra de los faraones. ¿Por qué? Porque pues había un propósito. José, uno de los hijos de Israel, ¿verdad? Había llegado y era el segundo al mando, el segundo hombre más poderoso de Israel, de Egipto, ¿verdad? Y pues él ahí prácticamente podía tomar decisiones muy importantes, ya que Dios había puesto en el corazón de ese faraón en ese entonces, Ramsés III, para que pues pudiese él tener ese poder y de esa forma llevar a su pueblo de Israel a Egipto a vivir a la tierra de Gosén, una tierra que era una tierra privilegiada, donde se cree que ahí inclusive vivía Faraón. También se le conoce a la tierra de Gosén como la tierra de Ramsés III, ¿verdad? Porque se creía que también inclusive ahí vivía, o por lo menos estaba muy cerca esa tierra privilegiada de donde estaba el palacio donde vivía Ramsés. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Israel estuvo un total de 430 años desde que llegó hasta que salió, un total de 430 años en esa tierra. Y cuando murió José y cuando murieron todo lo que en ese tiempo estaban en el gobierno, ¿verdad? O el faraón ese, pues simple y sencillamente murió José, murieron sus hermanos. Y el nuevo faraón, hubo un tiempo que hubo un faraón donde se dio cuenta y dijo: hey, los hijos de Israel están creciendo, están fortaleciéndose y es peligroso que se estén multiplicando. Trató Satanás, como siempre, trató de destruir al pueblo de Israel por medio de este faraón. Este faraón ordenó que a las parteras hebreas, que cuando naciese un niño de los israelitas, de los hebreos, fuese asesinado y solamente se deberían dejar a las mujeres, ¿verdad? El pueblo de Israel entró dentro de una vida pues no muy agradable, hermanos, una vida donde se le tuvo bajo una esclavitud, donde tuvieron que trabajar, donde tuvieron que hacer marchas forzadas de trabajo, trabajos no muy dignos o no muy buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo lo tenía bajo una sumisión, bajo una esclavitud. Vamos a irnos al libro de Éxodo en el capítulo 3, versículo del 7 al 20, y nos dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se nos ha hecho en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo también extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Si nosotros vemos aquí la palabra del Señor, hermanos, el Señor llegó a escuchar el clamor de Israel. Al principio, cuando el pueblo estaba perfectamente bien, quizás no se acordaban mucho. Es muy importante entender que el hombre, cuando está en una zona de confort, cuando tiene una buena vida, cuando tiene una buena economía, cuando tiene una buena familia, cuando todo le está yendo bien en la vida, parece que olvida al Señor su Dios, olvida de dónde vienen las provisiones, de dónde vienen las bendiciones de Dios. Pero con el tiempo, cuando está en angustia, cuando viene la desesperación, cuando viene la prueba, cuando viene la desgracia, es cuando finalmente el hombre tiende a clamar a Dios. Y esto se lo digo por experiencia. Dentro de una de mis empresas, el Señor, yo lo puse por delante cuando empecé mi empresa, y le dije: tú irás por delante de mí y serás mi socio, y yo te honraré con mis diezmos, con mis ofrendas, y te daré primicias. Y el Señor cumplió su palabra a través de un pastor. Me dijo: te llevaré por 5 diferentes estados. Para serles bien honesto, en ese tiempo yo había trabajado mucho en la empresa y solamente había estado en el estado de Washington. Fue hasta después de 3 o 4 años, cuando estando en el estado de Nuevo México, que había ido a conocer a distribuidores que yo tenía allá, y me estaban llevando a un paseo con mi esposa en un teleférico. Le pregunté a mi esposa: ¿qué hacemos aquí? Y me dice mi esposa Beatriz: pues vamos a la montaña. Le digo: no, ¿qué hacemos aquí? Pues estamos en el teleférico. Le digo: no, ¿qué hacemos en Nuevo México? Y ella me dice: pues venimos a conocer a los distribuidores que querían conocerte, querían conocer al dueño de la compañía. Le dije: sí, pero ¿recuerdas la palabra que nos dio el pastor? Nos dijo que estaríamos en 5 diferentes estados. Y cuando me puse a contar los estados donde estaba, exactamente ese era el 5º estado donde el Señor había expandido mi territorio. Poco tiempo después, hermanos, pues vino la abundancia financiera, vinieron buenos carros, vino muy buena vida, y me olvidé del Señor. Me olvidé del Señor, y después hice de mí mismo un Dios, hice del Dios dinero mi Dios número 1, ¿verdad? Y me volví una persona prepotente, una persona orgullosa, una persona altiva. Y no fue sino tiempo después, cuando el Señor empezó a quitarme todos mis negocios, empezó a venir mucha desgracia a mí. Mi esposa me dejó, se llevó a mis hijos, ¿verdad? Fue que hasta entonces yo recordé que había un Dios todopoderoso que me había hecho una promesa y con el cual yo había hecho un pacto. Y me arrodillé, me humillé, le grité y le dije: perdóname porque me olvidé de ti. En ese momento me sentía yo una persona miserable, hermano. Yo empecé a llorar desde el fondo de mi corazón y clamé a él y le dije: perdóname, por favor, porque me olvidé de ti. Ahora comprendo que no es ni mi conocimiento, que no es ni mi habilidad, que no era yo, sino que eras tú a través de mí, por lo que me bendecías tremendamente. Y lo reconocí y le pedí, le dije: quítame todo lo que tú me has dado, solamente devuélveme por favor a mi familia, y yo y mi familia te serviremos. Y hermanos, hasta el día de hoy le sigo diciendo a Dios que nunca me olvide. Cada vez que yo me levanto por las mañanas, le digo: nunca me olvides de cumplirte la promesa que te hice. Y el Señor, hermano, cuando tú pones a Dios por delante, Dios te bendice.
Dice la palabra del Señor: buscad primero las cosas de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo se los digo que esa es la verdad. Mi familia regresó conmigo. Mis empresas han seguido prosperando, gracias a Dios. El Señor ahora nos dio este nuevo ministerio, Ministerios Pan de Vida. Nos ha podido bendecir en diferentes áreas, pero esa es toda la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso. Uno no tiene absolutamente nada, uno no puede hacer absolutamente nada, y el Señor lo ha mostrado, se lo mostró aquí a su pueblo de Israel. Quizás después de ya estar en un tiempo, en una tierra próspera, en un lugar extraño, en un lugar muy bueno, ¿verdad? La tierra de los faraones, que era una tierra de bastante abundancia financiera, pues quizás los hijos de Israel se olvidaron, los hijos del Dios Todopoderoso, el pueblo de Dios, se olvidó de seguir honrando a su Dios. Veamos algo muy importante. En Egipto existían alrededor de 700 dioses. Algunos estudios dicen que eran 400, pero se leyó o se descubrió en la tumba de un faraón los nombres de más de 700 dioses, de alrededor de 700 diferentes dioses. Ellos adoraban a dioses con forma de humano, adoraban a dioses con formas de animales, adoraban a dioses con formas de humanos y animales mezclados, adoraban a plantas, adoraban a insectos, adoraban absolutamente todo. Su fe la ponían exclusivamente en sus dioses. Y nos damos cuenta que aquí el pueblo de Israel, después de tanto tiempo, recordemos que estuvieron 430 años en esa tierra, se habían olvidado del Dios Todopoderoso, que les había hecho ganar batallas, que les había bendecido tremendamente. Y pues bueno, ahora que estaban en la opresión, ahora que estaban en la angustia, ahora que estaban prácticamente en la esclavitud, es que se acordaban de que existía ese Dios Todopoderoso. Muchas veces, hermano, así somos nosotros. Queremos utilizar a Dios como una aspirina. Sí, cuando nosotros nos sentimos con un dolorcito de cabeza, cuando tenemos algún malestar, nos tomamos un Alka-Seltzer, nos tomamos alguna aspirina, un Tylenol, ¿verdad? Porque creemos que así es nuestro Dios, ¿verdad? Que solamente nos tenemos que acordar cuando está la prueba, cuando estamos en desgracia, cuando estamos en necesidad. Y realmente no, hermano. Hay una canción de Dani Berríos que me encanta, que dice que si estás en angustia, alaba, que si estás en la prueba, alaba, que si estás en desesperación, alaba, que si estás, mira, en el momento en el que tú estés, así Dios te esté bendiciendo tremendamente o te esté pasando por el desierto, bendice a tu Dios Todopoderoso. Enséñale a tu familia a honrar a ese Dios y a reconocerlo en todos sus caminos. Vamos a estudiar un poquito aquí acerca de cuántas plagas hizo el Señor Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que fueron un total de 10 plagas que el Señor Jehová mandó al pueblo de Egipto para poder liberar a su pueblo de Israel y mostrar sus maravillas. Si nosotros estudiamos qué quiere decir la palabra maravilla, la palabra maravilla quiere decir suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Así es, hermano. Nuestro Dios le encanta lucirse, le encanta mostrar que Él es Dios y Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Por esa razón es que Él tenía que mostrar esas maravillas para enseñarle al pueblo de Israel, para enseñarle al pueblo de Egipto y a sus faraones y absolutamente a todos esos dioses de barros, a todos esos dioses falsos que ellos adoraban, que no había absolutamente ningún poder sobre nada en este mundo más que el poder que emana de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a ver la primera maravilla que el Señor mandó. Dice que el Nilo convertido en sangre. ¿Por qué razón es que el Nilo se fue convertido en sangre? Bueno, veamos algo muy importante. Del Nilo es un río que corre por toda esa tierra, ¿verdad? Y que pues sirve para muchas cosas. Sirve para regar los sembradíos, servía para que la gente tomara agua, pero era considerado un dios, exactamente el dios que se creía que era el dios del Nilo, era el dios Hapi. Y los egipcios creían que al momento de tomar esa agua, era un agua que los podía curar, que los podía sanar, que los podía pues simple y sencillamente darle vida, darle abundancia, ¿verdad? Y por eso el Señor Dios lo convirtió en sangre, porque una de las cosas que odiaban los sacerdotes de Egipto, ¿verdad? Era la sangre. Ellos no podían tolerar la sangre. Por esa razón fue que el Señor mandó que ese río se convirtiese, un río muy grande, se convirtiese en sangre. Imagínate, hermano, no sé si tú has olido la sangre después de que cuando ya está un poquito seca, tiende a oler feo, o cuando hay animales muertos, tiende a ser un olor pues demasiado desagradable. Yo me imagino
la pestilencia que ha de haber habido en ese lugar, hermano, cuando la gente quería ir a tomar y veía esa sangre ahí estancada. La sangre tiende a coagularse, hermano, la sangre es viscosa. Imagínense estar oliendo eso, o peor aún, tratar de tomar eso. Me imagino que eso fue algo muy asqueroso, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, y el Señor estaba mostrando que de donde manaba la vida no era del río, donde manaba la vida era de Él. Solamente el Señor Jesucristo nos puede dar vida, y nos puede dar vida en abundancia, ¿verdad? Él puede utilizar elementos para bendecirnos, pero toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza siempre serán para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vemos en el número 2, vemos la plaga de las ranas. ¿Por qué las plagas de la rana? Bueno, había un dios egipto, adorado en Egipto, que era el dios Heki. Y el dios Heki era el dios de las ranas. Fíjate, adoraban estas personas a las ranas. Qué bueno que no conocieron a gente de acá de México, porque hay gente en el Estado de México, en algunas partes, que se comen las ancas de las ranas. Imagínate, acá estos egipcios, los egipcios, si tú pasabas y por accidente matabas una rana, pues fíjate que la pena inclusive era hasta pena de muerte, ¿verdad? Entonces, esta plaga llegó en tanta abundancia que estaban en sus camas, estaban en sus salas, estaban sobre sus aretes, estaban en absolutamente todos los lugares. Yo no sé, hermano, si alguna vez tú has sentido las manos. Quizás los hombres no sienten tanta asquerosidad a eso, pero las mujeres, si algún día sienten la mano de una rana, es viscosa, es fría y es viscosa. Imagínate tanta rana, está dormido y que las ranas anden sobre tus orejas, anden sobre tu boca, anden por tu cuerpo, anden por todos lados, y tener que cuidarte de no matarlas o de no pisarlas o de no hacerles ningún daño. ¿Por qué? Porque ellos creían que el dios Heki, ¿verdad? Heki era el dios de las ranas, y pues no querían matar a su dios, ¿verdad? Qué tristeza. Pero bueno, ahí el Señor estaba mostrando que solamente existe un solo Dios, y este Dios todopoderoso no puede vivir en el cuerpo de un animal tan pequeño y tan feo como viene siendo una rana. Si nos damos cuenta, la plaga número 3 fue la plaga de los piojos. ¿Por qué la plaga de los piojos? Bueno, porque veamos algo muy importante. No es que el piojo fuera algo sagrado para los egipcios, pero ellos inclusive adoraban hasta el polvo de lo que viene siendo de la tierra, ¿verdad? Vemos aquí algo bien importante. Dice que los sacerdotes usaban vestidos de lino y rapaban su cabeza y depilaban su cuerpo todos los días para evitar tener insectos. De manera que mientras duró esta plaga, nadie podía adorar a sus ídolos. Entonces, el polvo de Egipto, que se consideraba sagrado, Dios lo convirtió en un insecto que ellos tanto despreciaban. ¿Por qué siempre andaban pelones? ¿Por qué siempre andaban sin pelo ni en la cabeza, ni en los ojos, ni en ninguna parte, ni en las piernas, ni nada? Estaban completamente depilados, ¿verdad? Simple y sencillamente porque no querían llevar insectos como piojos a lo que viene siendo a sus altares. Y la tierra, el polvo de Egipto, se consideraba sagrada. La misma tierra de Egipto se consideraba sagrado. Entonces el Señor ahí estaba humillando a esa tierra que tenía una opresión, que tenía bajo opresión al pueblo de Israel, que lo tenía trabajando duro, que no eran justos con ellos. Ahí estaba humillando al pueblo al pueblo de Israel, lo tenía bajo esa opresión, ¿verdad? Bajo esa esclavitud, bajo ese yugo, ¿verdad? La misma tierra, el mismo polvo, el Señor Todopoderoso lo estaba convirtiendo en piojos. No sé si alguna vez tú has tenido piojos, hermano. Pero yo de chiquito padecí muchos piojos, me seguían bastante. Allá en México yo recuerdo que cuando íbamos a la escuela, si algún niño salía empiojado, todos los demás nos empiojábamos. Y es realmente asqueroso, hermano, traer eso y traer esa comezón y ver, y luego los papás lo que hacían era, mi mamá empezaba a expulgarme la cabecita, ¿verdad? Y empezaba a sacarme esos animales, y clic, cuando se los apretaba con una uña y otra, pues simplemente eso tronaba y lo que salía era sangre. Imagínate, la sangre es la vida del ser humano. Imagínate que animales diminutos te estén comiendo vivo y se estén comiendo ahí toda la sangre, ¿verdad?, de tu cabeza. Entonces, aquí el pueblo se convirtió pues en piojoso, aunque yo me pregunto, ¿cómo era posible que le picaran estos piojos en la cabeza si estos hombres andaban siempre rapados? Entonces, ¿dónde se iban a sostener esos piojos? Pero lo bueno es que ahí estuvo esa plaga. Si vemos otra de las plagas, la plaga de las moscas.
Las moscas en Egipto eran objeto de reverencia, pero fueron su tortura, hermano. ¿Por qué? Porque quizás poquitas moscas ellos la consideraban, pues a cada mosca la consideraban santa, la consideraban digna de darle lo que viene siendo honor, o la consideraban un dios, un semidios, ¿verdad? Pero ahora imagínate bastantes moscas, tantas moscas que cubría absolutamente toda la tierra. Imagínate las moscas sobre la comida, las moscas en el cuerpo, las moscas por todos lados. Debió haber sido algo demasiado desagradable, pero precisamente por eso es que nuestro Dios Todopoderoso estaba utilizando los mismos elementos que ellos creían que eran santos, o los mismos elementos que ellos creían que eran dignos para ellos estar adorando, para humillarlos con sus propios elementos. Recuerda algo bien importante: lo que Satanás siempre quiere utilizar para destruirte, Dios lo va a utilizar para bendecirte. Lo que Satanás quiere utilizar para humillarte, Dios lo va a utilizar para que tú seas vencedor. Entonces, muy importante, hermanos, entender que nuestro Dios es todopoderoso y que en Él todo lo podemos hacer. La quinta plaga es la plaga de pestilencia sobre los animales. ¿Por qué sobre los animales? Había exactamente un animal que era muy adorado. Creo que en la actualidad, por allá, por esos lugares, todavía se sigue adorando uno de estos dioses, ¿verdad? Al dios Apis, el dios buey, ¿verdad? Y de hecho, dentro de los templos de este dios Apis había un buey con ciertas características donde se le cuidaba, donde se le veneraba. Y cuando este dios buey, ¿verdad? Cuando este animal moría, pues todo el pueblo lloraba desconsolado, y los sacerdotes pues también lloraban desconsolados, y después tenían que andar buscando un buey que tuviese las mismas cualidades, ¿verdad? Para que ese Dios pues volviese a reencarnar en ese buey. Ahora imagínate, el Señor le manda la pestilencia sobre los animales. No solamente murió ahí el buey ese que era sagrado para ellos, sino que murieron todos los otros bueyes. Ahora, ¿de dónde iban a sacar un buey para adorar? Imagínate qué humillación, que el dios Apis, según de ellos, no pudo evitar la muerte de absolutamente todos sus congéneres, ¿verdad? La plaga de los salpullidos y los tumores. Había en Egipto varios altares donde se ofrecían ocasionalmente sacrificios humanos para aplacar a lo que llamaban el principio maligno. Después que las víctimas eran sacrificadas vivas, hermanos, así es, mataban a las personas, bueno, las sacrificaban vivas, hermanos. Sus cenizas eran lanzadas al aire por el sacerdote oficialmente para que el mar fuera apartado de los lugares donde caían, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que cuando Moisés agarró lo que viene siendo esas cenizas, Moisés y Aarón agarraron esas cenizas y la tiraron al aire, no la tiraron para que realmente fuera bendición para ellos, sino lo que cayó sobre ellos fue una tremenda maldición, ¿verdad? La plaga del granizo, hermanos, ¿qué podemos entender aquí? Veamos que allá era Egipto, hermano, es un desierto por allá, por ese lugar, no hace frío. Lo que hace es un calor pero tremendo. Por eso yo creo que andaban con esos taparrabitos, ¿verdad? Y andaban con poquita ropa por tanto calor. Imagínate esta gente. Yo hace tiempo, cuando llegué a este país, yo tenía 3 meses de haber llegado de México, de allá de Guerrero, donde hay un calor bien sabroso. Dice una canción que en el mar la vida es más sabrosa. Pero me vine para acá, pues como todo el mundo, por necesidad, estando 3 meses en California. Pues no me iba tan bien y decidirme un poquito más al norte, pero creo que se me pasó la mano porque llegué hasta Alaska. Cuando llegué a Alaska, hermano, y me bajé del avión, lo primero que fue una tormenta de nieve. Me di el susto de mi vida, aunque estaba maravillado, tenía mucho miedo porque nunca había visto yo la nieve. Ahora me puedo imaginar a esos egipcios viendo caer primero un montón de truenos, ¿verdad? Y luego caer un montón de granizo sobre ellos, y el frío que se debe haber sentido, hermano, es realmente algo difícil. Yo no sé si has estado en un lugar donde graniza. Hay veces que el granizo cae pequeño, no hay absolutamente ningún problema, pero hay veces que el granizo cae un poquito más grueso, hermano, y puede llegar inclusive a bollar la lámina de los carros, y si te dan un proyectil de esos en la cabeza, pues te puede llegar a causar daño. Ahora nosotros tenemos cabello, imagínate esos peloncitos que les llegaba directamente el granizo en la cabeza, pues cuánto daño, cuánto chichoncito no les hizo en la cabeza, ¿verdad? Y ellos, pues allí el Señor estaba humillando al dios Isis y al dios Osiris, los dioses del agua y del fuego. ¿Por qué? Porque ellos fueron impotentes, no pudieron hacer absolutamente nada para librar a su pueblo de lo que viene siendo de esta plaga, ¿verdad? La plaga de las langostas. La humanidad, hermanos, la tierra siempre ha padecido esta plaga, no solamente en Egipto.
Y la langosta no son esos ricos animales que a mí me encanta comerme que salen del mar, ¿verdad? No, esas no son las langostas. A lo que se refieren acá son como unos chapulines grandototes, hermanos, que cuando llegan pues no pasa absolutamente nada, pero cuando se van, haz de cuenta, parecen pelones de hospicio. Todo lo que llegan se lo comen, lo devoran y no dejan absolutamente nada. Un sembradío, ¿verdad? La gente tarda mucho en cosechar su campo, arar su campo, ¿verdad? Y hacer lo que viene siendo sus siembras. Y estos animalitos pueden llegar cuando son en gran cantidad y pueden desbastar y comer absolutamente todo y dejar sin absolutamente nada. Y todo el trabajo que se hizo para sembrar, ¿verdad? O para poder llegar a cosechar es infructuoso. ¿Por qué? Porque esos animalitos llegan y se empiezan a comer absolutamente todo. Y así como llegan, se van y se van de un lugar a otro. Entonces es una plaga, hermanos. Aquí nos damos cuenta de la plaga. Vamos a ver la plaga número 9, la plaga de las tinieblas, hermano. Aquí nos damos cuenta que el mismo faraón se le consideraba, ¿verdad?, al hijo del sol. Y no quiere decir el hijo de Luis Miguel, no, el hijo del sol, ¿verdad?, del astro sol, ¿verdad? Creían que ese era el faraón aquí en la tierra. Él mismo se consideraba una deidad y se creía que el sol, ¿verdad?, pues era lo que viene siendo su deidad número 1, era uno de los dioses principales de Egipto. Tenían como 30 dioses que eran principales, uno era el del Nilo, otro el sol, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el Señor mandó tal cantidad de neblina que no podían verse unos a otros. En el único lugar donde había luz era en la tierra de Gosén. Así en la actualidad, hermanos, solamente los que estamos bajo la luz verdadera, bajo Cristo Jesús, podemos saber claramente hacia dónde vamos y dejamos atrás el mundo de tinieblas. Yo vivo aquí en el estado de Washington y hace poquito, hermano, aquí en el estado de Washington durante una semana cayó mucha neblina. No sé si ustedes se dieron cuenta. Y esa neblina era tan densa, hermanos, que al ir manejando uno le da un poquito de temor. ¿Por qué? Porque no sabe si le va a salir un animalito para acá. Se cruzan mucho los venados, hay mucho venado, hay muchos animales que pueden salir de pronto, alces, venados, ¿verdad? Y puedes tener un accidente. Y era tan densa la neblina que no sabía si podía venir caminando una persona o chocar con algún carro. Ahora imagínate, nosotros todavía en esta neblina podíamos ver, pero esta gente dice que no se podían ver ni siquiera las manos. Era tan densa la neblina, eran tinieblas que cubrían esa tierra, ¿verdad? Y no pudieron hacer absolutamente nada, así que se tuvieron que quedar ahí calladitos, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada. Y su dios Osiris, el dios del sol, ni el faraón pudieron hacer absolutamente nada. Ahora, la plaga más fuerte, ¿verdad?, y la de mayor humillación y la que causó más dolor al pueblo de Egipto, porque aunque pasaron estas 9 maravillas, estas 9 plagas, todavía el corazón del faraón estaba duro, era terco, ¿verdad? Era rebelde, no quería doblar mano, no quería reconocer al Dios Todopoderoso. Ya el Señor había mostrado que no era Moisés el que estaba haciendo las maravillas, sino que era el Dios de Moisés y de Aarón quien estaba haciendo todas esas maravillas. Y finalmente, pues la plaga o la maravilla más grande que hizo el Señor fue la muerte de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Yo me pongo a pensar, hermano, qué tristeza, qué clamor, qué angustia, qué terror, qué dolor, hermano. Yo tengo 3 hijos y los amo con todo mi corazón. Y yo no siquiera quiero llegar a ponerme a imaginar que mi hijo o mi hija algún día pudiesen pues llegar a morir. Sabemos que todos van a llegar a morir todos vamos a llegar a morir algún día, ¿verdad? Y tenemos la esperanza en Cristo Jesús que resucitaremos para vida eterna con nuestro Padre Celestial. Pero yo creo que el temor más grande de un padre es enterrar a su propio hijo. Siempre creemos que nuestros hijos son los que nos van a enterrar a nosotros. Pero qué tristeza es cuando vemos morir un hijo, más aún cuando vemos a morir un hijo que es jovencito, que es un niño. Y nosotros nos ponemos a pensar, híjole, qué tristeza. Ahora imagínense ese pueblo pagano, ese pueblo idólatra, el dolor tan grande que sufrió porque tanto el hijo del faraón, que estaba considerado Dios, así mismo ese niño era considerado Dios, como todo lo que viene siendo los demás hijos de los primogénitos de los egipcios murieron. Y fue hasta entonces que dejaron salir, que dejaron ir a ese pueblo y lo dejaron ir con riquezas. Hermanos, yo me pongo a pensar algo muy importante, las maravillas que el Señor Jehová, que el Señor Jesús hizo allí en Egipto,
son las mismas maravillas que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña alusión o una pequeña comparación. Yo vivo aquí en Estados Unidos y este mensaje pues ahorita lo estoy dando principalmente para toda la gente que vive aquí en Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte del mundo buscando el sueño americano. Todo el mundo venimos buscando la tierra prometida, ¿verdad? La tierra donde fluye leche y miel. Todo el mundo dejamos nuestros países, dejamos nuestra cultura, dejamos nuestra lengua, dejamos nuestras tradiciones, dejamos nuestros alimentos, dejamos familiares atrás, seres queridos, para venir a un mejor estilo de vida. Y en cierta forma llegamos a un mejor estilo de vida, llegamos a un Gosén, a una tierra privilegiada. Pero muchas veces, hermano, en vez de llegar a encontrar el sueño americano, lo que llegamos a encontrar es la pesadilla hispana. ¿Por qué razón? Porque muchas veces dejamos nuestra tierra donde quizás teníamos cierta cantidad de trabajo o teníamos cierta comodidad y llegamos a este país. Yo me he dado cuenta de mucha gente que llega que tiene estudios universitarios, ¿verdad? Y dejan ese país porque simple y sencillamente no pueden desarrollarse académicamente en lo que ellos estudiaron. Y pues vienen buscando en este país un mejor estilo de vida para sus familiares. Muchas otra gente que no estudian, bueno, vienen del campo, simple y sencillamente dejan trabajos que son muy mal pagados por allá y vienen a este país. Y como decimos, en cierta forma llegamos a Gosén, a este país, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que por muy pequeño que sea el salario, todos podemos tener un carro. Por muy pequeño que sea el salario, todo el mundo podemos vestir bien. Por muy pequeño que sea el salario, pues podemos tener un mejor estilo de vida, inclusive que el que teníamos en nuestro país. Pero cuando llegamos, hermanos, nos olvidamos de nuestras costumbres, nos olvidamos de nuestras tradiciones. Nuestros hijos, recordemos que el pueblo de Israel tardó 430 años en ese país. ¿Por qué razón es que dejaron de estar bajo la mano de Dios durante un tiempo? Simple y sencillamente porque los hijos de los hijos que llegaron a Israel en un principio ya quizás estaban copiando culturas extrañas. Ahora nos damos cuenta que nuestros hijos aquí ya no quieren hablar nuestro idioma, ya prefieren hablar lo que viene siendo el inglés, y si hablan nuestro idioma lo hablan bien mucho y después mezclan un idioma con otro, el mentado Spanglish para todos aquellos que hablamos español, ¿verdad? Empiezan a mezclar palabras en inglés, palabras en español. No saben ni quién fue, yo soy por ejemplo de México, no saben ni quién fue Pancho Villa, ni quién fue Benito Juárez, no saben absolutamente nada, pero empiezan a copiar tradiciones y culturas, hermanos, de este país. Muchos, por ejemplo, tengo unos primos que cuando llegué a California no sabían absolutamente nada de la Revolución Mexicana, ni de los héroes de la Revolución, ni absolutamente nada de eso, pero ellos decían que seguían el Sur 13. Y le decía, ¿y qué es lo que estás peleando? Pues, y no sabían ni lo que peleaban. Lo que sí me di cuenta es que morían a edades muy jóvenes o mataban a gente y se morían a edades muy jóvenes simple y sencillamente por estar peleando de cosas que ellos mismos desconocían. Nuestras hijas vienen acá y empiezan a copiar también cosas de culturas extrañas, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Nos empezamos a olvidar de nuestras tradiciones, nos empezamos a olvidar de nuestras raíces, ¿verdad? Y en este país, hermano, aunque venimos y podemos vivir un poquito mejor de como estábamos allá en nuestros países, ¿verdad? Muchas veces se vive mucha discriminación, muchas veces se vive mucha angustia, muchas veces a veces se vive en una forma más pobre, hermano, de como vivíamos en nuestro país. Precisamente por eso es importante llegar a entender que existe un Dios todopoderoso, así como el pueblo de Israel, cuando ya no pudo más, cuando dijo, hey, ya no sentían lo duro, hermano, sino sentían lo tupido, fue que se acordaron que había un Dios todopoderoso que los había librado anteriormente de sus enemigos, que había hecho maravillas con ellos, ¿verdad? Y empezaron a clamar a este Dios. Y este Dios escuchó desde los cielos y dijo, ok, él se acordó que había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Y dijo, ok, conforme clamaron a mí, yo los libraré, los liberaré, ¿verdad? Entonces esa fue la razón, hermanos, porque el pueblo de Israel pudo haber salido triunfante, y no solamente salió triunfante, sino que salió con las riquezas de sus opresores, salió con todas las riquezas de sus opresores. No solamente Dios humilló a sus enemigos por ellos, recordamos que dice el Señor que de Él es la venganza, ¿verdad? Él es que pelea nuestras batallas, sino que no solamente les dio libertad, sino que también los sacó con lo que viene siendo riquezas.
Muchos hemos llegado a este país de las oportunidades. Recordemos que este país de las oportunidades, hermanos, se creó dentro de lo que viene siendo bases bíblicas. Se fundó su constitución bajo bases bíblicas, ¿verdad? Bajo bases cristianas. Y este país ha sido bendecido tremendamente en todo el mundo y se le ha temido mucho en todo el mundo. ¿Por qué? Porque decidieron honrar al Dios Todopoderoso. Pero nos hemos dado cuenta, hermano, que eso ha ido cambiando poco a poco. Pero nos damos cuenta que existe un pueblo que se le está cayendo las escamas de los ojos, se le está cayendo lo que viene siendo esa máscara que impedía que vieran al Dios Todopoderoso, y quizás de allá de México, de Centro, de Sudamérica, no adoraban al Dios Todopoderoso y llegaron a conocer a Jesucristo. Quizás aquí nos damos cuenta que existe una gran afluencia de iglesias cristianas, hermano. Y cuando tú encuentras al Dios Todopoderoso, tú empiezas a clamar a Él y empiezas a decirle: Señor, yo te pido que tú me des esto. ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Jesucristo? ¿Qué es lo que nos está haciendo? Nos está sacando de la esclavitud, hermano. Nos va a dar papeles. Hace poco estaba yo escuchando en un programa, interrumpió un programa que estaba viendo para dar un mensaje del presidente Obama, y decía que muy pronto la reforma migratoria iba a ser una realidad, que no importaba si algunos se oponían a ello, si no lo aprobaban, ¿verdad? Las personas que tenían que aprobarlo, ¿verdad? Finalmente él lo iba a aprobar. Entonces veamos algo muy interesante. Así como José halló gracia ante ese faraón en ese entonces, así Dios está poniendo que el pueblo hispano halle gracia, ¿verdad?, ante el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, para que se nos dé papeles a millones de seres humanos que vivimos en este país. Muchas veces hemos vivido en este país, pero vivimos con el miedo, vivimos con la angustia de que quizás nunca vamos a volver a ir a ver a nuestros familiares, que quizás se pueden morir nuestros padres y no vamos a poder estar en sus entierros, que quizás pues nunca vamos a poder tener una casa propia, que quizás nunca vamos a tener trabajos bien pagados, o no se pueden tener lo que viene siendo beneficios, ¿verdad?, en el trabajo. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que viene de diferentes partes del mundo viene buscando un mejor estilo de vida, pero la gente que ya está establecida acá, mucha se aprovecha de esa gente y empiezan a dar salarios muy por debajo de lo que es el salario mínimo, empiezan a tratar mal a las personas. Muchas mujeres sufren violaciones o sufren abusos por parte de los empleadores. ¿Por qué? Porque simplemente se dan cuenta que son indocumentadas. Mucha gente empieza a vivir vidas mediocres, vidas limitantes, y en vez de estar felices, estar contentos porque están en este país donde fluye leche y miel, donde hay tanta abundancia, ¿verdad?, pues se sienten como presos, hermanos. Pero todo el pueblo ha clamado, hemos estado clamando al Señor, que la reforma migratoria viene no es por cuestión del hombre, que el pueblo de Israel haya salido de la esclavitud de Egipto, no fue ni por Moisés, no fue ni por Aarón, no fue por absolutamente nadie. Que haya salido de la esclavitud de Egipto y que Dios le haya dado bendiciones al pueblo de Israel fue simple y sencillamente porque clamaron a Él. En la actualidad hemos estado clamando en muchas iglesias, he estado decretando la palabra de que Dios nos iba a dar la reforma migratoria a nuestro favor, que Dios lo iba a hacer, y mucha gente ha creído que es imposible. Pero recuerda que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Y finalmente la reforma migratoria es una realidad, ya se declaró, ya se dio la palabra, y es cuestión de tiempo solamente para que ese milagro de que el Señor nos libere de esta tierra de esclavitud y nos ponga ahora sí en el lugar donde fluye leche y miel, con todos los beneficios, con todas las cosas buenas que puede ofrecer este país, finalmente ya está aquí a la vuelta. Alabado sea el Señor por ello. Por eso, hermano, yo te digo que por muy negro que parezca tu situación, por muy oscuro que veas el panorama, por muy negativo que seas ante las cosas, recuerda que tú no puedes lograr absolutamente nada, pero el Señor todo lo puede lograr. Dobla rodilla, pasa tiempo con Él, humíllate ante su presencia, enséñales a tus hijos acerca de tu cultura. No dejes que tus hijos sean una copia, no dejes que sean una copia de algo que no son. Enséñales que sigan hablando el español, que lo pronuncien perfectamente bien. Enséñales a escribir y hablar en tu lenguaje. Háblales de tus tierras, háblales de tus tradiciones, pero sobre todo, hermano, enséñale el temor a Dios Todopoderoso, enséñale la palabra de Dios y enséñale que es gracias a Dios
que ellos pueden tener libertad en este país y que es gracias a Dios que ahora papá y mamá pueden tener libertad también en este país. Entonces, hermanos, esto es lo que hace Dios. Estas son las maravillas de Dios cuando el pueblo le confía, cuando el pueblo le clama, cuando el pueblo le dice, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos de ti. Muchas iglesias se han unido en este clamor, muchas iglesias desde antes que se dijese que se iba a dar esta reforma migratoria, para muchos parecía imposible. Veamos algo bien interesante. De hecho, antes de que pasara esto de la reforma migratoria, todavía no está, pero ya se declaró la palabra a nivel nacional de que va a ser esto una realidad. Nos dimos cuenta que Satanás se levantó tremendamente contra los hijos de Dios. Empezaron a sacar a bastante gente aquí del país. Gente inclusive empezó a dejar sus casas, empezó a dejar sus trabajos, empezaron a dejar aquí dentro del país y empezaron a emigrar a otros lugares porque tenían miedo de tanto racismo, de cómo se les estaba cazando, ¿verdad? Dentro de sus propios lugares donde vivían. Pero hemos aprendido a confiar en el Dios de lo imposible. Hemos empezado a decretar lo que no es como si fuera. Hemos empezado a agilizar y activar nuestra fe en nuestro Dios Jesucristo Todopoderoso, y Él es el que abre las puertas. Él nos está entregando esta nación en nuestras manos, hermanos, así como permitió que las riquezas del pueblo de Egipto fuera para su pueblo de Israel, ¿verdad? Así nos está permitiendo tener las riquezas de este país. ¿Y cuáles son las riquezas de este país? Mejores trabajos, mejores escuelas para nuestros hijos, beneficios de poder ir aquí al médico, hermanos. No sé si tú sepas, si tú no tienes un seguro bueno o si tú no tienes beneficios, ¿verdad? De como tener seguro médico o seguro para la visión, ¿verdad? O para los oídos, ¿verdad? O para los dientes, te darás cuenta que eso es carísimo aquí en Estados Unidos, y ese solamente es un sueño para muchas personas. Entonces, ahorita lo bueno de esto, hermanos, que con esta nueva reforma migratoria, todo mundo va a poder tener la habilidad de poder sacar una cuenta de banco, de poder tener una licencia de manejo y poder manejar sin absolutamente ningún problema, de poder comprar un seguro, de poder invertir, ¿verdad? Aquí o salir de este país cada vez que ellos quieran ir a visitar a sus familias, cada vez que ellos quieran ir a algún lugar, poder ir y poder regresar y saber que aquí pueden estar seguros, que aquí es la tierra donde fluye leche y miel y que aquí es donde Dios está bendiciendo. ¿Por qué? Porque muchos aquí llegamos a conocer al Señor Dios Todopoderoso, y aquí el Señor Dios Todopoderoso en el país número 1 del mundo, así como en ese tiempo Egipto era el país número 1 del mundo y Dios lo humilló y permitió que su pueblo saliese, ¿verdad? Y fuera libre de la opresión de Egipto. Aquí también estamos saliendo dentro de esa esclavitud. No es una esclavitud como anteriormente se tenía, pero es una esclavitud por necesidad, es una esclavitud que se da por voluntad, por necesidad, por el miedo de regresar al país donde eres tu origen y no tener absolutamente nada, por la violencia que se está viviendo en nuestros países, porque muchas veces en nuestros países venimos huyendo porque hay tanta violencia y tenemos miedo que nos maten o que le hagan algo a nuestros familiares. Pero Dios está abriendo puertas de bendición en este país, porque el mismo Dios de Israel es el mismo Dios que en la actualidad nos cubre y nos protege. Nosotros somos un nuevo Israel, nosotros somos un nuevo Israel, y Él sigue cumpliendo sus promesas como lo hizo en la antigüedad, lo va a seguir haciendo hoy y lo va a seguir haciendo para con nuestros hijos. Por eso, hermano, yo te pido que empieces a clamarle al Señor, empieza a declarar su nombre, empieza a bendecirlo, empieza a doblar rodilla, empieza a agradecerle, empieza a alabarle, hazle fiesta, declara que Él es todopoderoso, declara que Él está en control de todas las cosas, confía ciegamente en Él, no importa lo que Satanás te diga, declara que Jesucristo es más que sobre todas las cosas, que Él es tu Salvador, que Él es tu Padre, que Él es tu héroe, que Él es tu ídolo, que Él es tu Dios, que Él es absolutamente todo para ti, y todos los anhelos de tu corazón nuestro Padre los cumplirá en su tiempo. Hermanos, yo tengo que retirarme ya que el tiempo en la radio es muy corto, ¿verdad? Y me quedan solamente 2 minutos. Yo solamente quiero invitarte, hermanos, si nadie te ha hablado de nuestro Señor Jesús, yo te digo que solamente en Él hay perdón de pecados y solamente a través de Él se puede llegar a la vida eterna. Solamente Él puede lograr lo imposible, lo puede hacer posible. Todo lo que para el hombre es imposible, para Él no lo es, porque Él es Dios y Él puede ayudarte y Él quiere recibirte como su hijo. Solamente puede ser hijo de Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo se puede ser hijo de Dios a través de Jesucristo? Dando una oración de arrepentimiento.
Yo te invito, hermano mío, que des esa oración de arrepentimiento. Solamente decláralo con tu boca y siéntelo con tu corazón, las palabras que tú vas a mencionar ahorita mismo, ¿verdad? Y vas a ver cómo en los cielos va a haber fiesta y tu nombre va a quedar escrito en el libro de la vida eterna. Si estás listo, te pido que cierres tus ojos, te arrodilles en reverencia a nuestro Padre Todopoderoso. Y si no quieres arrodillarte, hazlo en un lugar donde puedas estar tranquilo, ¿ok? Repite conmigo. Padre amado, gracias te doy por este día, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque he conocido tu nombre, Señor. Reconozco, Padre Jesucristo, que tú eres Dios. Reconozco, Padre Jesucristo, que tú viniste a morir en esa cruz del Calvario y que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Yo te pido perdón, Padre amado, por todos mis pecados, Señor, porque he fallado ante ti en palabra, pensamiento, acción y obra. Te doy gracias, Padre, por esa sangre que me limpia y me cubre, Señor. Por esa sangre que quita el día de hoy todos mis pecados, Señor. Te pido, Padre amado Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios. Reconozco que tú viniste a morir en esa cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre, y que vendrás en su tiempo a juzgar a vivos y a muertos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo siempre vaya conmigo y que seas luz en mi mundo, y que esa luz me permitas transmitirla a otras personas. Padre amado, Señor, lo pido todo, Señor. Te doy gracias, Padre, antes que nada, por ese milagro que estás haciendo el día de hoy en mi vida. Te alabo, te glorifico y te exalto, Señor. Gracias te doy, Padre, Señor, por este día y te bendigo. Lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano, si lo dijiste con tu palabra y lo declaraste con tu corazón, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios Todopoderoso y que Dios lo levantó de los muertos, tú y tu casa serán salvos. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, te amo en el amor del Señor y te pido que siempre camines bajo su cuidado, bajo su unción y bajo su protección. Dios te bendiga. Gracias. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriosPanDeVida.org www.ministeriosPanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriosPanDeVida.org.